Nunca pensé que estaría sola en el funeral de mi propio marido. 30 años de matrimonio, y cuando llegó el momento que debería haber unido a nuestra familia, me encontré rodeada de extraños ofreciendo condolencias vacías, mientras mi propio hijo no aparecía por ningún lado. La mañana comenzó como cualquier otro día que se había convertido en rutina durante los últimos 6 meses, despertándome con el sonido de las máquinas que habían mantenido a Roberto respirando, el olor a antiséptico que había reemplazado a la colonia que solía usar, el peso de decisiones que nunca quise tomar sola. Pero esta mañana fue diferente. Esta mañana desperté viuda. Señora Aguilar, lo siento muchísimo por su pérdida. Las palabras venían de rostros que apenas reconocía, gente de la oficina de Roberto que había trabajado con él durante años, pero que nunca se habían molestado en aprender mi nombre. Estrecharon mi mano con la practicada simpatía de las personas que asisten a demasiados funerales, sus ojos ya buscando la salida incluso mientras sus bocas formaban las frases apropiadas. Asentí y sonreí como se supone que deben hacerlo las viudas de luto, con gracia y dignidad en mi vestido negro que había comprado específicamente para este día, porque nada en mi armario parecía apropiado para enterrar al hombre que había compartido mi cama durante 3 décadas, pero que había dejado de compartir su corazón hacía años. La tela era rígida y extraña contra mi piel, como llevar puesto el dolor de otra persona. Pero con cada apretón de manos, cada abrazo incómodo, cada susurro de «era un buen hombre», me encontré buscando en la multitud el único rostro que más importaba. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba mi hijo? El director de la funeraria. Un hombre delgado con ojos amables que me había guiado a través de las decisiones imposibles de la última semana, seguía mirando hacia la entrada con la expresión esperanzada de alguien que entendía que las familias debían reunirse en momentos como este. «¿Quizás su hijo viene con retraso?», sugirió suavemente, ajustando los arreglos florales con precisión nerviosa. «Quizás», respondí, aunque ambos sabíamos que la ausencia de Daniel no se debía al tráfico ni a los horarios. Se trataba de la distancia que había crecido entre nosotros como un cáncer propio, uno que había estado haciendo metástasis durante años mientras yo fingía que todo estaba bien. El servicio continuó sin él. El padre Salas pronunció una homilía que pintaba a Roberto como un esposo y padre devoto, palabras que sonaban a ficción leída en voz alta ante un público que sabía la verdad. Habló de la dedicación de Roberto a su trabajo, de su amor por su familia, de su fortaleza al enfrentar su enfermedad final. Cada palabra era técnicamente cierta, pero de alguna manera omitía la esencia de quien había sido realmente mi esposo, distante, crítico, emocionalmente inaccesible de maneras que habían moldeado toda la dinámica familiar. Me senté en el primer banco, sintiéndome más sola que durante todas aquellas noches en que la enfermedad de Roberto me había mantenido despierta, vigilando su respiración, ajustando sus almohadas, sosteniendo su mano mientras dormía inquieto a causa de un dolor que no podía imaginar. Al menos entonces tenía un propósito, al menos entonces era necesaria. Ahora, rodeada de una iglesia llena de gente que regresaría a sus propias vidas en el momento en que se dijera la oración final, sentí el aislamiento particular que acompaña a ser la única persona que verdaderamente llora el fallecimiento de alguien, no porque Roberto hubiera sido perfecto, sino porque yo era la única que recordaba quién solía ser antes de que la decepción y la enfermedad lo hubieran endurecido hasta convertirlo en otra persona. Su esposo fue afortunado de tener una esposa tan devota, susurró la señora Ruiz mientras me apretaba la mano. Ella era uno de los pocos rostros genuinos entre la multitud, una vecina que había traído guisos durante los peores días de Roberto, y que nunca había hecho preguntas indiscretas sobre por qué mi hijo nunca venía de visita. Quise decirle que la devoción no se había sentido como fortuna la mayoría de los días. Se había sentido como obligación, como una promesa que me había hecho a una versión más joven de mí misma, que creía que el amor podía superar cualquier obstáculo si te esforzabas lo suficiente. Pero no se dicen cosas así en los funerales, y menos a vecinas amables que intentan consolarte. El cementerio fue peor. El sonido mecánico del féretro siendo descendido a la tierra pareció anormalmente alto en el silencio que siguió a las oraciones finales. Apreté la única rosa blanca que me habían dado para arrojar sobre el ataúd, sus pétalos suaves contra mi palma, y me di cuenta de que este momento, esta despedida final, estaba ocurriendo sin la única persona que debería haber estado a mi lado.
Daniel no solo llegaba tarde, no iba a venir en absoluto. Después de que todos se fueron, me quedé sola junto a la tumba recién cavada, escuchando el sonido lejano del tráfico y el susurro de las hojas en los viejos robles que habían presenciado miles de escenas similares. Los jardineros esperaban respetuosamente a la distancia, sus palas listas para completar el trabajo que sellaría a Roberto para siempre. Pensé en llamar a Daniel una vez más, pero mi teléfono había permanecido en silencio todo el día, a pesar de los 3 mensajes que le había dejado durante la última semana. Papá está empeorando. Los médicos dicen que no le queda mucho. El funeral es el jueves a las 10. Cada mensaje se había desvanecido en el vacío que había engullido mi relación con mi hijo, dejándome preguntándome si incluso seguía teniendo el mismo número de teléfono. El silencio que había definido los últimos años de mi matrimonio no era nada comparado con el silencio que me rodeaba ahora. La ira callada de Roberto, sus suspiros de decepción, su forma de abandonar las habitaciones cuando yo entraba en ellas, todo eso había sido doloroso, pero seguía siendo presencia, seguía siendo un reconocimiento de que existía, incluso si mi existencia lo decepcionaba, pero la ausencia de Daniel era diferente. Era un borrado tan completo que bien podría haber sido una hija única que nunca dio a luz, una mujer cuyo árbol genealógico terminaba con su generación, porque la rama que había nutrido había decidido crecer en una dirección que no la incluía. De pie allí bajo la luz del sol de la tarde, rodeada de flores que se marchitarían en días y lápidas que marcaban vidas que habían terminado con más dignidad y cierre de lo que la mía parecía capaz de lograr, me di cuenta de que la muerte de Roberto no era solo el final de nuestro matrimonio, era el comienzo de una soledad que no estaba segura de cómo sobrevivir. El hombre de traje gris apareció como de la nada, sus pasos silenciosos sobre el césped del cementerio. No lo había notado durante el servicio, pero algo en su presencia se sentía sorprendente e inevitable, como si perteneciera a este momento a pesar de que no tenía idea de quién era. «Señora Aguilar», dijo en voz baja, su voz portando el tipo de autoridad que te hacía prestar atención, incluso cuando estabas perdida en tu propio dolor. «Lamento su pérdida». Lo miré, a este extraño cuyo rostro mostraba la expresión neutral de alguien acostumbrado a conversaciones difíciles. Tendría quizás 60 años, con cabello plateado y ropa cara que sugería éxito en cualquier profesión que requiriera que se acercara a las viudas en los cementerios. «Gracias», respondí automáticamente, aunque algo en su manera sugería que esta no era una visita de pésame. «Soy Jaime Montoro», continuó, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta con deliberado cuidado. «Fui el abogado de su esposo. Hay algunos asuntos que necesitamos discutir con respecto a su patrimonio». Me entregó un sobre grueso, su peso sorprendente contra mi palma. «Quizás podríamos reunirnos en algún momento de esta semana. Hay cosas sobre la situación financiera de su esposo que podrían ser una sorpresa». Me quedé mirando el sobre, mi nombre escrito en su superficie con una letra que no reconocía. «¿Qué clase de cosas?». El señor Montoro miró alrededor del cementerio como si buscara fisgones. Luego me miró con una expresión que parecía portar tanto simpatía como algo que podría haber sido expectación. «Señora Aguilar», dijo en voz baja, «su esposo le ha dejado 5 millones de euros». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un idioma extranjero que no estaba segura de haber escuchado correctamente. 5 millones de euros. La cifra estaba tan fuera de mi comprensión de nuestra realidad financiera que sentí como si me hubiera dicho que Roberto me había dejado una nave espacial o un castillo en Europa. «Creo que ha habido algún error», dije, mi voz sonando distante para mis propios oídos. Roberto y yo estábamos cómodos, pero no éramos ricos. Conducíamos coches usados, comprábamos con cupones, posponíamos las reparaciones del hogar porque no estaban en el presupuesto. La expresión del señor Montoro permaneció profesionalmente neutral, pero había algo en sus ojos que sugería que había estado esperando exactamente esta reacción. «No hay error, señora Aguilar. Su esposo era un hombre muy cuidadoso que mantuvo ciertos aspectos de su vida financiera en privado, incluso de su familia. El dinero existe y es legalmente suyo, pero dadas las circunstancias, creo que sería prudente que discutiéramos los detalles en un entorno más privado». Me entregó su tarjeta de visita,
su superficie suave y costosa bajo mis dedos temblorosos. Llámeme mañana y coordinaremos una hora para reunirnos. Hay otros documentos, otras revelaciones que creo que encontrará esclarecedoras. Mientras se alejaba, dejándome sola con la tumba de Roberto y un sobre que aparentemente contenía suficiente dinero para cambiar mi vida por completo, me di cuenta de que el hombre que había enterrado hoy era aún más extraño de lo que había imaginado. Y en algún lugar de la creciente oscuridad de este día, que ya había tomado todo lo que creía entender sobre mi vida, una terrible pregunta comenzó a formarse. Si Roberto me había ocultado 5 millones de euros durante 30 años, ¿qué más había estado ocultando? La mañana siguiente trajo el tipo de claridad que solo llega después de una noche sin dormir pasada, mirando documentos legales que no tienen sentido. Me senté a la mesa de mi cocina, la misma donde Roberto y yo habíamos desayunado en silencio durante los últimos 5 años, rodeada de papeles que pintaban la imagen de un hombre que nunca había conocido, extractos bancarios que mostraban depósitos que nunca había visto, carteras de inversión que valían más que nuestra casa, acuerdos comerciales en compañías cuyos nombres no significaban nada para mí. Y a través de todo, una pregunta resonaba más fuerte que el resto. ¿Por qué no me lo había dicho? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, y por un momento, la esperanza revoloteó en mi pecho. Tal vez Daniel finalmente había visto mis mensajes, tal vez estaba listo para hablar, para explicar su ausencia, para ayudarme a dar sentido a un mundo que se había inclinado completamente fuera de su eje. Pero el mensaje era de mi hermana Marta. Vi la esquela en el periódico. Siento no haber podido ir al servicio. ¿Cómo lo llevas? Marta, que vivía en otra comunidad autónoma y nunca le había caído bien Roberto. Marta, que había dejado de preguntar por Daniel hace años porque las respuestas eran siempre las mismas. Está ocupado, está trabajando, está bien, solo distante. Le respondí, estoy saliendo adelante. Gracias por pensar en mí. Lo que no escribí fue, mi hijo no vino al funeral de su padre, y acabo de descubrir que mi esposo era secretamente un millonario. No estoy saliendo adelante con nada. El silencio de Daniel se estaba convirtiendo en un peso que llevaba en el pecho, más pesado con cada hora que pasaba. Seguí revisando mi teléfono, reproduciendo nuestra última conversación de hace 6 meses, cuando lo había llamado para contarle sobre el diagnóstico de Roberto. Había escuchado con la atención educada de alguien que recibía noticias sobre un conocido lejano. «Siento oír eso, mamá», había dicho, su voz cuidadosamente neutral. «Espero que el tratamiento vaya bien. Quizás podrías venir a visitarnos», había sugerido, tratando de mantener la desesperación fuera de mi voz. «Significaría mucho para tu padre». La pausa que siguió se alargó lo suficiente como para que entendiera la respuesta antes de que la pronunciara. «Sabes lo complicadas que son las cosas entre papá y yo. No creo que mi presencia ayudara a nadie. Complicadas». Esa era la palabra de Daniel para los años de crítica, los estándares imposibles, la forma en que Roberto había convencido lentamente a nuestro hijo de que nada de lo que hiciera sería lo suficientemente bueno. Cuando Daniel terminó el instituto con honores, Roberto se centró en la única asignatura que le impidió ser el primero de la promoción. Cuando entró en la universidad, Roberto cuestionó si estaba eligiendo la carrera correcta. Cuando comenzó su trayectoria laboral, Roberto hizo comentarios sutiles sobre lo mucho más exitosos que se habían vuelto los hijos de otras personas. Había intentado ser el puente entre ellos, explicándole a Daniel que su padre mostraba amor a través de altas expectativas, diciéndole a Roberto que su hijo necesitaba aliento más que crítica. Pero los puentes se desgastan cuando pasa demasiado peso sobre ellos, y eventualmente, yo fui la única que se esforzó por mantener la conexión. Daniel había dejado de llamar en festivos hace 3 años, había dejado de visitar hace 2 años, y ahora, cuando la muerte debería haber proporcionado alguna oportunidad para la reconciliación, o al menos el cierre, se había mantenido alejado por completo. El dolor era familiar, pero ahora se mezclaba con otra cosa, ira. No solo hacia Daniel por su ausencia, sino hacia Roberto por crear la distancia que hizo posible esa ausencia. Durante 30 años, había visto a mi esposo minar la confianza de nuestro hijo, y me había dicho a mí misma que no era mi lugar interferir. Elegí la paz sobre la protección, y ahora estaba viviendo con las consecuencias.
La reunión con el señor Montoro estaba programada para las 2 en su despacho céntrico, un edificio elegante con suelos de mármol y el tipo de lujo discreto que susurraba sobre dinero serio. Me había puesto mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para ocasiones especiales que se habían vuelto cada vez más raras con los años. Su secretaria, una mujer eficiente con canas, me ofreció café mientras esperaba en una sala de recepción decorada con arte caro y flores frescas. Todo en el lugar sugería un éxito a una escala que hacía que mi modesta vida de barrio pareciera pintoresca y pequeña. «Señora Aguilar», dijo el señor Montoro al salir de su despacho, extendiendo su mano con la misma calidez profesional que había mostrado en el cementerio. «Gracias por venir. Sé que esto debe ser abrumador». Su oficina estaba revestida de libros de leyes y diplomas, con ventanas que ofrecían una vista de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Me hizo un gesto para que me sentara en una silla frente a su escritorio de caoba, su superficie organizada con la precisión de alguien que controlaba los detalles para ganarse la vida. «He revisado todos los documentos de su esposo», comenzó, abriendo un grueso expediente que llevaba el nombre de Roberto en letras pulcras. «Y tengo que decir que esta es una de las situaciones patrimoniales más complejas que he encontrado». Su esposo fue extremadamente minucioso en su planificación, pero también extremadamente reservado. Sacó un documento y lo deslizó sobre el escritorio hacia mí. «Este es el testamento que presentó en esta oficina hace 6 meses, poco después de su diagnóstico de cáncer. Anula cualquier testamento anterior y la convierte a usted en la única beneficiaria de su patrimonio». Me quedé mirando las páginas, tratando de procesar el lenguaje legal que parecía diseñado para oscurecer en lugar de aclarar. ¿Única beneficiaria? ¿Y Daniel? La expresión del señor Montoro cambió ligeramente, volviéndose más cautelosa. «Su hijo no es mencionado en este testamento, señora Aguilar. Según estos documentos, su esposo eligió dejarle todo a usted». Las palabras me golpearon como agua fría. Daniel no era mencionado. Después de 30 años de distancia y decepción, Roberto había dejado claro su juicio final. Nuestro hijo no merecía heredar nada de la fortuna que nos había ocultado a todos. «Pero hay más», continuó el señor Montoro, sacando otro conjunto de documentos. «Su esposo dejó instrucciones específicas sobre cómo y cuándo debería enterarse usted del alcance de sus activos. También dejó cartas, explicaciones de las decisiones que tomó y que sintió que usted merecía entender. Me entregó un sobre sellado, mi nombre escrito en su superficie con la caligrafía cuidadosa de Roberto. La misma letra que había firmado tarjetas de cumpleaños y regalos de aniversario, ahora portando mensajes desde más allá de la tumba. Quería que leyera esto primero», dijo el señor Montoro. «Antes de que discutamos los detalles financieros, dijo que le ayudaría a entender por qué mantuvo tanto oculto». Me temblaron las manos al abrir el sobre, desplegando páginas que se sentían pesadas con secretos que habían sido guardados durante demasiado tiempo. La letra familiar de Roberto llenaba las hojas, y mientras comenzaba a leer, sentí que el suelo se movía bajo mí una vez más. «Elena», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, entonces el cáncer ha ganado, y finalmente estás conociendo la verdad sobre la vida que construí mientras intentaba protegerte de sus complejidades. Sé que debes tener preguntas, y espero que estas palabras puedan proporcionar algunas de las respuestas que nunca fui lo suficientemente valiente como para darte mientras estaba vivo». Leí en silencio, consciente de la respetuosa paciencia del señor Montoro, mientras las palabras que había esperado 30 años para escuchar se derramaban por las páginas. Roberto escribió sobre inversiones que había hecho en los primeros años de nuestro matrimonio, oportunidades de negocios que habían crecido más allá de sus expectativas más salvajes, dinero que se había multiplicado mientras vivíamos modestamente, mientras yo recortaba cupones y posponía vacaciones, y me preocupaba por los ahorros para la jubilación, que aparentemente no necesitaban nuestra preocupación. Pero fue el siguiente párrafo lo que me hizo ahogar la respiración. «Sé que te preguntas por qué Daniel se ha distanciado tanto de nuestra familia. Sé que te culpas por no haber podido tender un puente entre nosotros. Pero la verdad es, Elena, que la ira de nuestro hijo no se trata realmente de mis expectativas o mi crítica. Hace 3 años, Daniel descubrió algo sobre mis negocios que cambió la forma en que me veía, algo que le hizo darse cuenta de que el dinero que había acumulado venía con un coste que él no podía aceptar.
Mi corazón latía aceleradamente ahora. La carta se volvía más pesada en mis manos mientras continuaba leyendo. Tomé decisiones al principio de nuestro matrimonio que aseguraron nuestro futuro financiero, pero comprometieron mi integridad. Daniel se enteró de estas decisiones, y cuando me confrontó, le pedí que mantuviera la información en privado, para protegerte de un conocimiento que solo te causaría dolor. Pensé que estaba siendo noble, pero me doy cuenta ahora de que estaba siendo egoísta. Le pedí a nuestro hijo que cargara con el peso de mis errores, y él ha estado cargando esa carga desde entonces. La oficina pareció desdibujarse a mi alrededor mientras las implicaciones de las palabras de Roberto calaban hondo. La distancia de Daniel no se trataba solo de una relación difícil con su padre. Se trataba de secretos tan dañinos que lo habían alejado de sus dos padres. Lejos de mí, a pesar de que yo era inocente de lo que Roberto hubiera hecho. Señora Aguilar, la voz del señor Montoro parecía venir de muy lejos. ¿Le gustaría un poco de agua? Está pálida. Conseguía sentir mi garganta demasiado tensa para hablar. Daniel me había estado protegiendo. Todos estos años, había pensado que estaba siendo cruel, abandonando a su familia cuando más lo necesitábamos. Pero él había estado cargando con el peso de un conocimiento que no podía compartir, aislado por un secreto que ni siquiera era suyo para guardar. Mientras el señor Montoro me entregaba un vaso de agua, me di cuenta de que la muerte de Roberto no solo me había convertido en una viuda rica, me había convertido en la heredera de misterios que ya habían destruido mi relación con mi hijo. Y en algún lugar de la ciudad, Daniel estaba viviendo con el conocimiento de lo que su padre había hecho, creyendo que su madre nunca entendería o perdonaría la verdad que se le había jurado mantener en secreto. La carta continuaba por 3 páginas más, pero apenas podía concentrarme en las palabras. Solo podía pensar en mi hijo, cargando con pesos que nunca debieron ser suyos, manteniéndose alejado del funeral de su padre, no por insensibilidad, sino por un dolor tan profundo que no podía soportar fingir un perdón que no sentía. El dinero de Roberto era mío ahora, pero el costo de esa herencia se hacía más claro con cada revelación. Había ganado una riqueza que nunca pedí, y perdido relaciones que había pensado que ya estaban rotas sin posibilidad de reparación. Pero tal vez, solo tal vez, comprender la verdad podría ser el comienzo de la curación de heridas que habían estado infectadas por secretos durante demasiado tiempo. Esa tarde, hice algo que no había hecho en más de un año. Conduje hasta el piso de Daniel al otro lado de la ciudad. La carta de Roberto estaba doblada en mi bolso, sus revelaciones ardiendo como una marca contra mi conciencia, pero necesitaba ver el rostro de mi hijo cuando le dijera que finalmente entendía por qué se había mantenido alejado. El complejo de apartamentos era una de esas urbanizaciones modernas con nombres como Jardines del Río o Residencial del Sol, que prometían lujo, pero entregaban confort estandarizado. Daniel vivía en el bloque C, piso 237, detalles que había memorizado de las tarjetas de Navidad que había enviado, que nunca fueron reconocidas, y los regalos de cumpleaños que desaparecieron en el silencio. Me quedé parada frente a su puerta durante 10 minutos antes de armarme de valor para llamar, mi corazón latiendo con la ansiedad particular que proviene de acercarse a alguien que ha dejado claro que no quiere verte. El pasillo olía a especias de cocina y detergente para la ropa. Sonidos de televisión y conversación se filtraban a través de paredes delgadas, evidencia de vidas que se vivían normalmente mientras la mía se sentía suspendida en crisis. Cuando la puerta finalmente se abrió, el rostro de Daniel pasó por una serie de expresiones: sorpresa, confusión, y luego una cautelosa inexpresividad que reconocí como la mirada que había usado cuando era adolescente, cuando estaba en problemas y se preparaba para la decepción. «Mamá», dijo, sin abrir más la puerta ni hacerse a un lado para dejarme entrar. «¿Qué haces aquí?» Parecía más viejo de lo que recordaba, aunque solo habían pasado 6 meses desde la última vez que lo había visto. Había líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí antes, y su cabello necesitaba un corte. Llevaba una camiseta descolorida y vaqueros que sugerían que había estado en casa por un tiempo, cómodo en su espacio hasta que su madre apareció sin ser invitada en su umbral. «Necesito hablar contigo», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Sobre tu padre, sobre por qué no viniste al funeral». Algo parpadeó en su rostro. Dolor, tal vez, o ira. Era difícil de saber porque se había vuelto muy bueno ocultándome sus emociones.
Pensé que dejé clara mi posición cuando papá enfermó. Algunas cosas no se pueden arreglar solo porque alguien muere. Sé lo del dinero, Daniel. Las palabras salieron de golpe, desesperadas por romper el muro que había construido entre nosotros. Sé lo de los negocios. Sé que has estado guardando secretos para protegerme. Su rostro se quedó completamente quieto, el tipo de quietud que llega cuando alguien está calculando cuánto daño ya se ha hecho y cuánto más podría venir. Miró más allá de mí para ver si algún vecino estaba escuchando. Luego finalmente se hizo a un lado para dejarme entrar en su piso. El espacio era pulcro pero impersonal, como una habitación de hotel donde alguien se había alojado temporalmente durante varios años. No había fotos familiares, ni recuerdos personales que hablaran de historia o conexión. La ausencia de cualquier imagen de Roberto y mía se sentía deliberada y marcada, como si Daniel hubiera tomado la decisión consciente de borrarnos de su vida visible. ¿Cuánto sabes?, preguntó, sin ofrecerme un asiento o el tipo de hospitalidad básica que debería existir entre miembros de la familia. Saqué la carta de Roberto de mi bolso, desdoblándola con manos que se habían estabilizado desde el shock inicial de leerla. Sé que hace 3 años descubriste algo sobre los negocios de tu padre que lo cambió todo. Sé que te pidió que lo mantuvieras en secreto, y sé que por eso te has estado manteniendo alejado de nosotros dos. Daniel se rió, pero no había humor en el sonido. Era la risa amarga de alguien que había estado cargando con un peso demasiado pesado para una sola persona. ¿Eso es lo que te dijo? ¿Que te estaba protegiendo? Caminó hacia su cocina y se sirvió un vaso de agua, sus movimientos bruscos por la ira reprimida. Mamá, ¿tienes alguna idea de lo que hizo realmente papá para ganar todo ese dinero? Negué con la cabeza, sintiéndome como una niña que estaba a punto de descubrir que todo lo que había creído sobre sus padres era una mentira cuidadosamente construida. Desahuciaba a la gente, dijo Daniel, su voz plana por el asco. Familias trabajadoras que se retrasaban en sus hipotecas debido a facturas médicas o pérdidas de empleo. Papá compraba propiedades en apuros por 4 duros y luego desalojaba a familias de hogares en los que habían vivido durante generaciones. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada revelación peor que la anterior. Pero él trabajaba en seguros, dije débilmente. Procesaba reclamaciones. Ese era su trabajo diurno, continuó Daniel, su ira haciéndose más fuerte ahora que la verdad finalmente se estaba pronunciando en voz alta. Su dinero real provenía de un negocio secundario que dirigía con algunos inversores. Se especializaban en comprar hipotecas a bancos desesperados y luego acelerar los procedimientos de ejecución hipotecaria. Ganó millones, obligando a la gente a abandonar sus casas. Me hundí en su sofá sin ser invitada, mis piernas de repente incapaces de soportar el peso de este conocimiento. El dinero que se suponía que aseguraría mi futuro se había construido sobre la destrucción de la seguridad de otras familias. Cada euro en esas cuentas representaba el hogar perdido de otra persona, los sueños rotos de otra persona. Me enteré por accidente, dijo Daniel, sentándose frente a mí, pero manteniendo la distancia de alguien que no confiaba en que la proximidad sanara viejas heridas. Lo estaba ayudando con algo de papeleo cuando le diagnosticaron por primera vez, y vi los contratos. Nombres, direcciones, cantidades, docenas de familias, mamá, quizás cientos a lo largo de los años. Sacó su teléfono y se desplazó por lo que parecían documentos guardados. La familia Hernández, 5 hijos menores de 10 años, perdieron su casa porque el padre sufrió un ataque al corazón y no pudo trabajar durante 6 meses. Los Jiménez, pareja de ancianos que se retrasaron porque su seguro no cubría los tratamientos de cáncer de su esposa. Papá no solo compró sus hipotecas, sino que aceleró los desalojos. Cada nombre se sentía como un peso que se posaba en mi pecho. Estos no eran tratos comerciales abstractos o transacciones impersonales. Eran familias con hijos y padres enfermos y sueños que habían sido aplastados por la búsqueda de riqueza de mi esposo. Cuando lo confronté al respecto, continuó Daniel, dijo que solo eran negocios, que los bancos iban a ejecutar de todos modos, y que al menos su manera era más eficiente. De hecho, parecía orgulloso de lo rápido que podía liquidar propiedades y venderlas para obtener ganancias. Pensé en todos los años en que me pregunté por qué vivíamos tan modestamente cuando Roberto ganaba un sueldo decente en su trabajo de seguros.
Todas las veces que sugerí que podíamos permitirnos pequeños lujos o ayudar a Daniel con los gastos de la universidad, solo para que me dijeran que teníamos que ser más cuidadosos con nuestras finanzas. Roberto había estado acaparando dinero construido sobre la miseria de otros, mientras hacía que su propia familia viviera como si estuviéramos a un solo cheque perdido del desastre. Pero la peor parte, dijo Daniel, su voz volviéndose más baja y más peligrosa, fue cuando le dije que no podía ser parte de una familia que se beneficiaba del dolor de otras personas. No se disculpó ni intentó justificarlo. Simplemente me pidió que me callara al respecto, para que tú no tuvieras que saberlo. Aui, la crueldad total de la manipulación de Roberto se estaba volviendo clara ahora. Había hecho a Daniel cómplice del secreto al enmarcarlo como protección para mí, convirtiendo a nuestro hijo en un conspirador involuntario que tenía que elegir entre exponer los crímenes de su padre o mantener una relación con su madre. No podía sentarme en las cenas familiares fingiendo que todo era normal, continuó Daniel. No podía escuchar a papá quejarse de nuestro modesto estilo de vida, cuando sabía que tenía millones en dinero sucio en cuentas que ni siquiera sabías que existían. Y no podía decirte la verdad, porque sabía que te destruiría. Así que elegiste mantenerte alejado de los dos, dije, finalmente entendiendo la posición imposible en la que Roberto había puesto a nuestro hijo. Elegí mantenerme alejado de él, corrigió Daniel. Mantenerme alejado de ti fue un daño colateral que no supe cómo evitar. El piso se sintió demasiado pequeño de repente, el aire demasiado denso. Miré alrededor de este espacio estéril donde mi hijo había estado viviendo en un exilio autoimpuesto, castigándose por crímenes que no había cometido mientras intentaba evitarme un dolor que iba a tener que sentir de todos modos. Cuando llamaste diciendo que papá estaba empeorando, quise volver a casa, admitió Daniel. Pero cada vez que pensaba en sentarme en esa habitación de hospital, escuchando a la gente hablar de lo buen hombre que era, me sentía enfermo. ¿Cómo se llora a alguien que causó tanto sufrimiento para enriquecerse? ¿Y el funeral? Comencé a decir. No pude hacerlo, mamá. No podía quedarme allí mientras la gente hablaba de su legado y su contribución a la comunidad. No cuando yo sabía cuál era su legado real. Saqué de mi bolso la tarjeta de visita que me había dado el señor Montoro. Hay más dinero del que pensaba. 5 millones de euros. Y ahora sé de dónde vino. Daniel se quedó mirando la tarjeta por un largo momento. Luego me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Qué vas a hacer con él? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una prueba, y me di cuenta de que mi respuesta determinaría si existía alguna posibilidad de reconstruir la relación que los secretos de Roberto habían envenenado. Aún no lo sé, dije honestamente. Pero sé que no puedo quedarme con dinero que se hizo destruyendo a otras familias. Por primera vez desde que llegué, algo en la expresión de Daniel se suavizó ligeramente. No perdón, exactamente, sino un reconocimiento de que yo podría ser capaz de tomar decisiones diferentes a las que había tomado su padre. Las familias que desahució, dije. ¿Todavía tienes sus nombres? Daniel asintió lentamente. Guardé copias de todo. Me dije a mí mismo que podría necesitarlas algún día, pero no estaba seguro para qué. Quiero verlos, dije. Todos. Quiero saber exactamente lo que hizo tu padre y a quién hirió. Mientras me preparaba para irme del piso de Daniel esa noche, me di cuenta de que conocer la verdad sobre el dinero de Roberto era solo el comienzo. Ahora tenía que decidir qué tipo de persona quería ser con el conocimiento que no podía ignorar, y qué tipo de madre quería ser para un hijo que me había estado protegiendo manteniéndose alejado. El peso de 5 millones de euros se sentía más pesado ahora que entendía su verdadero costo, pero tal vez, solo tal vez, ese peso podría transformarse en algo que trajera curación en lugar de daño. El viaje a casa desde el piso de Daniel se sintió como viajar a través de un país extranjero, donde todos los puntos de referencia habían sido movidos, y las señales de tráfico escritas en un idioma que no podía entender. Cada esquina de la calle tenía recuerdos de la vida que creí estar viviendo. El supermercado, donde había presupuestado cuidadosamente nuestras comidas semanales, mientras Roberto se sentaba sobre millones. El banco donde me había preocupado por los cargos por descubierto mientras él mantenía cuentas secretas. El pequeño restaurante donde habíamos celebrado aniversarios con un presupuesto que había sido completamente artificial. Para cuando llegué a mi casa vacía,
El peso de 30 años de engaño se había asentado en mis huesos como artritis, haciendo que cada movimiento fuera doloroso y deliberado. Me senté en mi coche en el camino de entrada durante casi una hora, mirando la modesta casa de 2 plantas que Roberto siempre había afirmado que excedía nuestros límites financieros. Ahora sabía que representaba menos del 10% de lo que podría haber pagado, elegida específicamente para mantener la ilusión de lucha de clase media, que me mantenía agradecida por las pequeñas mercedes e inconsciente de verdades más grandes. Dentro, el silencio era diferente al que había sido desde la muerte de Roberto. Antes de esta noche, había sido el silencio del dolor, pesado con la ausencia de alguien que había amado a pesar de sus defectos. Ahora era el silencio de la traición, haciendo eco con las voces de las familias cuyos nombres Daniel me había leído como una lista de los desposeídos. Abrí mi portátil y pasé las siguientes 3 horas investigando el negocio que Roberto había construido en las sombras de nuestro matrimonio. Préstamos abusivos, fábricas de desahucios, entidades corporativas con nombres inofensivos como Sunlight Holdings y Community Development Partners, que se especializaban en extraer el máximo beneficio de la desesperación humana. Internet estaba lleno de historias que coincidían con el patrón que Daniel había descrito. Familias que se habían retrasado en los pagos debido a emergencias médicas, pérdidas de empleo o muerte de un sostén principal, solo para encontrar sus hipotecas vendidas a inversores que aceleraron los procedimientos de ejecución hipotecaria con despiadada eficiencia. Niños obligados a cambiar de escuela a mitad del año académico, parejas de ancianos desalojadas de hogares en los que habían vivido durante décadas. Familias jóvenes viendo su crédito destruido y sus futuros hipotecados para pagar la codicia de personas como mi esposo. Encontré una noticia de hace 2 años sobre un militar que había perdido su casa mientras se recuperaba de heridas sufridas en Afganistán. La fotografía lo mostraba de pie frente a una modesta casa con su esposa y 2 niños pequeños, sosteniendo un aviso de desalojo. La casa había sido vendida a Sunlight Holdings por 30,000 euros por debajo del valor de mercado. Luego vendida 6 meses después por una ganancia de 200,000 euros. El nombre del militar era Marcos Prieto. Según el artículo, se había retrasado en los pagos después de que las complicaciones de sus lesiones militares requirieran una hospitalización prolongada. Su esposa había estado trabajando en 2 empleos para mantenerse al día con las facturas, pero la compañía hipotecaria se había negado a aceptar pagos parciales o negociar un plan de pago modificado. En cambio, habían vendido el préstamo a inversores que iniciaron inmediatamente los procedimientos de ejecución hipotecaria. Me quedé mirando la fotografía hasta que los rostros se difuminaron por mis lágrimas. Estos no eran estadísticas o transacciones comerciales. Eran personas reales cuyas vidas habían sido destrozadas para que Roberto pudiera acumular una riqueza que nunca siquiera gastó. Dinero que se había sentado en cuentas ganando intereses mientras los niños se acostaban en refugios para personas sin hogar y las familias se amontonaban en las habitaciones libres de sus parientes, desplazados por el hombre que había compartido mi cama durante 30 años. La peor parte era la matemática. Calculé que si Roberto simplemente hubiera invertido sus ganancias legítimas de manera conservadora a lo largo de nuestro matrimonio, podríamos haber estado cómodos sin destruir la seguridad de nadie más. El negocio de las ejecuciones hipotecarias no había sido por necesidad, ni siquiera por una ambición razonable. Había sido por la búsqueda de riqueza por sí misma, independientemente del costo humano. Esa noche, hice algo que no había hecho desde la infancia. Me senté en el suelo de mi cocina y lloré hasta que me dolió el pecho y mi garganta estaba ronca. No las lágrimas dignas de una viuda que llora a su esposo, sino los sollozos feos y desesperados de alguien cuya comprensión total de la realidad había sido despojada y reemplazada por una versión tan cruel que parecía una broma práctica, jugada por un universo malicioso. Pensé en llamar a mi hermana Marta, pero ¿qué le diría? ¿Que el hombre en el que nunca confió había sido aún peor de lo que sospechaba? ¿Que había estado viviendo de dinero sucio durante décadas sin saberlo? ¿Que mi hijo se había visto obligado a elegir entre protegerme y mantener su propia integridad?
Pensé en volver a llamar a Daniel, pero nuestra conversación había terminado con la cuidadosa distancia de dos personas que habían compartido un conocimiento terrible, pero no estaban seguras de cómo transformar ese compartir en reconciliación. Me había dado los archivos, copias de contratos y avisos de ejecución hipotecaria que documentaban la destrucción sistemática de la seguridad de otras familias por parte de su padre. Pero había dejado claro que la información por sí sola no sería suficiente para cerrar la brecha entre nosotros. Alrededor de la medianoche, sentada en mi sala de estar vacía con los archivos de negocios de Roberto extendidos sobre la mesa de café como evidencia en un juicio criminal, finalmente entendí por qué Daniel se había mantenido alejado del funeral de su padre. No era crueldad o indiferencia. Era la única forma en que podía mantener su cordura mientras cargaba con el conocimiento de lo que Roberto había hecho. Pero yo tenía algo a lo que Daniel no había podido acceder durante los años en que había llevado esta carga solo. Tenía el dinero en sí, 5 millones de euros que podían transformarse de un instrumento de daño en una herramienta para la curación. Si encontraba el coraje para hacer lo que Roberto había sido demasiado egoísta para intentar. El problema era que el coraje se sentía como un recurso que había agotado. Durante 30 años, había estado haciendo pequeños compromisos y aceptando pequeños engaños, diciéndome a mí misma que preservar la paz era más importante que exigir la verdad. Había visto a Roberto aplastar el espíritu de Daniel con críticas y estándares imposibles, y había elegido la armonía sobre la defensa. Había notado el secretismo sobre las finanzas y las respuestas evasivas sobre sus negocios, y había elegido la confianza sobre la investigación. Cada elección que hice para evitar el conflicto me había preparado para este momento en el que las apuestas eran demasiado altas para evitar y las consecuencias demasiado graves para la diplomacia. Pero me sentía como alguien que había pasado décadas construyendo músculos para levantar plumas a quien se le pedía mover montañas. Los archivos que Daniel me había dado contenían direcciones de las familias que Roberto había desahuciado, algunas tan recientes como hace 6 meses. Personas reales que vivían con las consecuencias continuas de las decisiones que mi esposo había tomado desde la comodidad de su oficina en casa, la misma habitación donde yo le había traído café y le había preguntado por su día sin sospechar nunca que su trabajo implicaba destruir sistemáticamente la seguridad de otras personas. Tomé un archivo al azar, la familia Fernández, sin parentesco a pesar de compartir mi apellido de casada, padres de 3 hijos, desahuciados después de que la empresa de construcción del padre quebrara durante una recesión económica. Habían perdido su casa de 15 años a manos de Sunlight Holdings, que había comprado su hipoteca por 60 céntimos por euro, y había iniciado inmediatamente los procedimientos de desalojo. Según las notas de Daniel, los Fernández habían intentado negociar un plan de pago o una modificación del préstamo, pero la compañía de Roberto se había negado a todos los intentos de compromiso. La casa había sido vendida en subasta por 180.000 euros, comprada por otra de las entidades de Roberto, y vendida 8 meses después por 340.000 euros. La familia Fernández había estado viviendo en una caravana alquilada desde el desalojo, los niños asistiendo a un distrito escolar con calificaciones más bajas y menos recursos. Estas eran las personas cuyo sufrimiento había pagado la cómoda jubilación que Roberto había planeado para nosotros. Estas eran las familias cuyo desplazamiento había financiado el legado que él había intentado dejarme. Pensé en el militar, Marcos Prieto, y me pregunté si todavía estaba luchando con la inestabilidad de la vivienda 2 años después de perder su hogar. Pensé en los Fernández en su caravana, tratando de reconstruir un crédito que probablemente nunca se recuperaría de la ejecución hipotecaria que había sido completamente prevenible si Roberto hubiera mostrado alguna voluntad de trabajar con ellos en lugar de contra ellos. Pero sobre todo, pensé en Daniel, cargando con este conocimiento solo durante 3 años, viéndome preocuparme por dinero que me había sido ocultado mientras él sabía exactamente cómo se había adquirido ese dinero. Se había visto obligado a elegir entre exponer los crímenes de su padre y mantener una relación con su madre, y había elegido una tercera opción, retirarse de la situación por completo para evitar tener que tomar una decisión imposible. Cuando amaneció a través de la ventana de mi cocina
Iluminando los archivos dispersos que documentaban 3 décadas de crueldad sistemática disfrazada de perspicacia empresarial, me di cuenta de que la muerte de Roberto me había dado algo que él nunca había pretendido: el poder de deshacer parte del daño que había causado. El dinero que me había dejado no era herencia. Era una restitución que había sido robada a familias que lo merecían más que yo. Y tal vez, solo tal vez, devolverlo a ellos podría ser el comienzo de la curación de heridas que habían estado infectadas por secretos durante demasiado tiempo. No tenía idea de cómo encontrar a estas familias, o si aceptarían ayuda de la viuda del hombre que había destruido su seguridad. No tenía idea de si Daniel vería tales esfuerzos como significativos, o si podrían cerrar la brecha que la manipulación de su padre había creado entre nosotros. Pero por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía un propósito que se sentía más grande que mi propio dolor. Tenía 5 millones de euros que podían continuar el ciclo de daño que Roberto había comenzado o convertirse en la herramienta para algo parecido a la justicia. La elección era mía ahora, y a diferencia de cualquier otra elección que había hecho durante mi matrimonio, esta no estaría influenciada por la necesidad de mantener la paz o evitar el conflicto. Roberto se había ido, pero sus víctimas seguían sufriendo. No podía devolverles sus hogares o deshacer el trauma que había causado, pero podía asegurarme de que el dinero que les había robado regresara a donde pertenecía. La pregunta no era si tenía el derecho de tomar esa decisión. La pregunta era si tenía la fuerza para llevarla a cabo. La mañana después de mi colapso trajo una claridad inesperada, como si llorar hasta que no me quedara nada hubiera lavado de alguna manera años de confusión y dudas sobre mí misma. Me desperté en el suelo de la sala de estar, todavía rodeada por los archivos que documentaban la crueldad sistemática de Roberto. Pero algo fundamental había cambiado durante esas horas oscuras de ajuste de cuentas. Ya no estaba llorando. No estaba abrumada por la magnitud de lo que había aprendido. En cambio, sentí algo que no había experimentado en décadas. Un sentido de propósito que me pertenecía por completo, sin ser contaminado por la necesidad de agradar o complacer o mantener la paz con nadie más. Hice café con manos firmes y me senté a la mesa de mi cocina, no para llorar o desesperar, sino para planificar. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía una visión clara de lo que tenía que suceder a continuación, y no tenía nada que ver con lo que cualquier otra persona esperaba de una mujer recién enviudada. La primera llamada que hice fue a la oficina del señor Montoro. Su secretaria intentó programar una cita para más tarde en la semana, pero insistí en hablar con él de inmediato sobre asuntos urgentes relacionados con el patrimonio de Roberto. Señora Aguilar. Su voz familiar llegó a través del teléfono con preocupación profesional. Espero que se esté ajustando bien a la información que discutimos ayer. Sé que es mucho para procesar. Necesito saber sobre la liquidación de activos, dije, interrumpiendo su preámbulo diplomático. Todos ellos. ¿Qué tan rápido se pueden convertir las inversiones de Roberto en efectivo? Hubo una pausa al otro lado. El tipo de silencio que sigue a solicitudes inesperadas que se salen del comportamiento normal del cliente. ¿Puedo preguntar qué está planeando? Liquidar todo a la vez podría resultar en implicaciones fiscales significativas y oportunidades de inversión perdidas. Estoy planeando devolver el dinero a las personas a las que Roberto se lo robó, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Cada céntimo que provino de las ganancias de las ejecuciones hipotecarias tiene que volver a las familias que él desplazó. Otra pausa, más larga esta vez. Señora Aguilar, entiendo que está de luto y quizás sintiéndose culpable por las prácticas comerciales de su esposo, pero ese dinero es legalmente suyo. El negocio de las ejecuciones hipotecarias, aunque quizás moralmente cuestionable, fue completamente legal. Usted no tiene ninguna obligación de... No estoy pidiendo asesoramiento legal sobre obligaciones, interrumpí. Estoy pidiendo asesoramiento práctico sobre logística. ¿Puede ayudarme a convertir los activos en efectivo? ¿O necesito encontrar otro abogado? El cambio en mi tono debió haber transmitido que esto no era un impulso impulsado por el dolor, sino una decisión cuidadosamente considerada, porque la respuesta del señor Montoro se volvió más enfocada y menos condescendiente. Si está decidida a seguir adelante, tendremos que ser estratégicos sobre el momento y el método de liquidación para minimizar las penalizaciones fiscales.
Algunas de las inversiones tienen implicaciones significativas en ganancias de capital. También deberíamos discutir la creación de una estructura de fundación o fideicomiso que podría facilitar el proceso de distribución, mientras la protege de posibles complicaciones legales. Programamos una reunión para el día siguiente para discutir los detalles técnicos, pero al colgar el teléfono, me di cuenta de que la parte más difícil no iba a ser la logística financiera. Iba a ser encontrar a las familias a las que Roberto había hecho daño y convencerlas de que aceptaran ayuda de la mujer que había estado casada con su destructor. Pasé el resto de la mañana creando una hoja de cálculo de cada familia nombrada en los archivos de Daniel, organizándolas por fecha de ejecución hipotecaria, cantidad de pérdida e información de contacto actual donde estuviera disponible. La matemática del sufrimiento humano presentada en columnas y filas ordenadas, cada entrada representando sueños destruidos y seguridad robada. Algunas de las ejecuciones hipotecarias eran lo suficientemente recientes como para que encontrar direcciones actuales fuera relativamente simple. Otras se remontaban a más de una década, requiriendo trabajo de detective para localizar a familias que podrían haberse mudado varias veces desde que perdieron sus hogares. Algunas de las entradas más antiguas incluían esquelas, personas que habían muerto antes de ver cualquier justicia por lo que Roberto les había hecho. El teléfono sonó alrededor del mediodía, interrumpiendo mi investigación. El nombre de Daniel apareció en la pantalla, y por un momento, dudé. Nuestra conversación de la noche anterior había terminado civilizadamente, pero no con calidez, con la cuidadosa distancia de dos personas que habían compartido verdades difíciles, pero no estaban seguras de qué hacer con ellas. Mamá. Su voz tenía una cualidad diferente a la que había escuchado en años, no calidez exactamente, sino algo que se acercaba al respeto. He estado pensando en lo que dijiste anoche, sobre querer ver todos los archivos. He estado trabajando con ellos toda la mañana, dije, creando una lista de familias para contactar. ¿Contactarlas para qué? Tomé aliento, sabiendo que mi respuesta comenzaría a reparar nuestra relación, o confirmaría la creencia de Daniel de que su madre era ingenua sobre las realidades del mundo que su padre había creado. Para devolverles su dinero, dije, todo, cada céntimo que Roberto ganó con su sufrimiento. El silencio que siguió se alargó lo suficiente como para que me preguntara si la llamada se había desconectado. Cuando Daniel finalmente habló, su voz portaba algo que no había escuchado dirigido a mí en años, algo que podría haber sido orgullo. «¿Lo dices en serio?», dijo, y no fue una pregunta. «Nunca he hablado más en serio sobre algo en mi vida. ¿Tienes alguna idea de lo complicado que va a ser eso? Es posible que algunas de estas familias no quieran tener nada que ver con el dinero de papá. Es posible que algunas de ellas no confíen en tus motivos, y algunas de ellas...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es posible que algunas de ellas ya no estén en condiciones de ser ayudadas. Sé que no será simple», dije, «pero no hacer nada no es una opción. No puedo gastar dinero que fue robado a familias en crisis. No puedo construir una jubilación cómoda sobre la base del desalojo de otras personas». Daniel permaneció en silencio por otro largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una cualidad que no había escuchado desde que era un niño, la esperanza tentativa de alguien que tenía miedo de creer que la decepción podría no ser inevitable. «Guardé registros más detallados de lo que te mostré anoche», dijo. «Nombres, direcciones, circunstancias familiares en el momento de la ejecución hipotecaria. Me dije a mí mismo que estaba documentando los crímenes de papá en caso de que alguna vez encontrara el coraje para exponerlos. Pero en realidad, creo que solo estaba tratando de asegurarme de que alguien recordara a estas personas como seres humanos en lugar de transacciones comerciales. Quiero verlo todo», dije, «y quiero tu ayuda para encontrarlos». «¿Mi ayuda?» Por primera vez desde el diagnóstico de Roberto, escuché algo en la voz de mi hijo que sonaba como el chico que solía ayudarme a plantar jardines y hornear galletas para los nuevos vecinos. El joven que había creído que los problemas podían resolverse con esfuerzo y buenas intenciones, antes de que su padre le hubiera enseñado que el mundo se dividía en depredadores y presas. «No puedo hacer esto sola, Daniel. No tengo tus habilidades de investigación ni tu comprensión de por lo que pasaron estas familias, y honestamente hice una pausa, permitiéndome ser vulnerable de una manera que no me había arriesgado con él en años.
Creo que esta podría ser la única manera para que ambos sanemos de lo que tu padre le hizo a nuestra familia. La respuesta tardó tanto que comencé a preocuparme de haber presionado demasiado, de haber pedido más de lo que estaba listo para dar. Pero cuando finalmente habló, sus palabras llevaban el peso de 3 años de silencio forzado siendo levantado. «Iré esta noche», dijo. «Podemos revisar todo juntos y encontrar la mejor manera de abordar esto». Después de colgar, me senté en mi cocina sintiendo algo que casi había olvidado que era posible: esperanza. No la esperanza desesperada de alguien que se aferra a sueños imposibles, sino la esperanza firme de alguien que había identificado un problema y estaba preparada para trabajar hacia una solución. Pensé en Marcos Prieto, el militar cuya fotografía me había perseguido la noche anterior. Según los archivos de Daniel, había perdido su casa hace 2 años y había estado luchando con el papeleo para obtener prestaciones que deberían haber prevenido la ejecución hipotecaria en primer lugar. 2 años de inestabilidad porque la compañía de Roberto se había negado a trabajar con un hombre que había sido herido sirviendo a su país. Pensé en la familia Fernández en su caravana, los niños asistiendo a escuelas que no podían proporcionar las oportunidades que merecían porque el crédito de su familia había sido destruido por una ejecución hipotecaria que podría haberse evitado con decencia humana básica. Pensé en todas las familias cuyos nombres aún no conocía, personas cuyas vidas habían sido interrumpidas para que Roberto pudiera acumular una riqueza que nunca gastó en nada significativo. El dinero que estaba en esas cuentas no era mi herencia. Eran bienes robados que debían ser devueltos a sus legítimos dueños. Y por primera vez desde que supe la verdad sobre los negocios de mi esposo, me sentí capaz de ser la persona que podría hacer que eso sucediera. Cuando Daniel llegó esa noche, traía 2 cajas grandes de archivos y un ordenador portátil. Pero, más importante, él se comportaba de manera diferente. No los hombros encorvados y la postura defensiva de alguien que espera críticas, sino la columna recta y la mirada directa de alguien preparado para trabajar hacia un objetivo que importaba. «He estado pensando en esto todo el día», dijo mientras dejaba las cajas sobre la mesa de mi comedor, «en cómo acercarnos a estas familias sin causar más trauma o hacer que se sientan como casos de caridad. Trabajamos hasta pasada la medianoche, creando perfiles detallados de cada familia, investigando sus circunstancias actuales y desarrollando estrategias para contactarlos que respetarían su dignidad al mismo tiempo que ofrecían ayuda genuina. Era la primera vez que Daniel y yo colaborábamos en algo en más de una década, y a pesar del difícil tema, me encontré recordando por qué siempre había estado orgullosa de ser su madre. Era metódico y compasivo, cuidadoso de investigar la situación actual de cada familia antes de contactar, decidido a acercarse a ellos como iguales en lugar de víctimas. Su ira hacia Roberto se había transformado en una defensa protectora para las personas a las que su padre había dañado, y al verlo trabajar, me di cuenta de que el hombre que había temido perder todavía estaba allí. Solo había estado esperando una causa digna de sus mejores cualidades. «Comenzaremos con los casos más recientes», dijo Daniel mientras finalmente guardábamos los archivos por la noche. «Familias que todavía están lidiando con las secuelas inmediatas y que podrían necesitar ayuda con más urgencia». Mientras se preparaba para irse, Daniel se detuvo en la puerta y me miró con una expresión que no había visto en años. No amor exactamente, sino algo que se acercaba al respeto y la posibilidad de que el amor pudiera reconstruirse sobre esta nueva base de propósito compartido. «Sabes que esto no va a ser fácil», dijo. «Algunas de estas personas podrían rechazar nuestra ayuda o cuestionar nuestros motivos, e incluso si logramos devolver todo el dinero, no deshará el trauma que papá causó». «Lo sé», dije, «pero no hacer nada garantiza que sus víctimas sigan siendo víctimas para siempre. Al menos de esta manera, les estamos dando la oportunidad de recuperar algo de control sobre sus circunstancias». Por primera vez en 3 años, mi hijo me sonrió con genuina calidez. «Te recojo mañana por la mañana a las 9. Tenemos familias que encontrar». La primera familia que contactamos fue la familia Morales, que había perdido su casa hace solo 8 meses cuando la señora Morales requirió cirugía de emergencia por una apendicitis perforada. Según los archivos de Daniel, se habían retrasado en 3 pagos de la hipoteca mientras lidiaban con las facturas médicas, y la compañía de Roberto había iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria de inmediato,
en lugar de aceptar el plan de pago que propusieron. Daniel había rastreado su dirección actual, un piso abarrotado en un barrio donde las escuelas estaban superpobladas y la tienda de comestibles más cercana era un colmado que cobraba precios altos por necesidades básicas. Nos sentamos en mi coche frente a su edificio durante casi una hora, ambos nerviosos por contactar a personas que tenían todas las razones para desconfiar de cualquiera relacionado con el hombre que había destruido su seguridad. ¿Qué pasa si nos dan con la puerta en las narices?, preguntó Daniel, expresando el miedo que nos había estado carcomiendo a los dos desde que comenzamos este proceso. Entonces, respetaremos su decisión y pasaremos a la siguiente familia, dije, aunque mis manos temblaban mientras reunía la carpeta que contenía información sobre su caso. Pero tenemos que intentarlo. La señora Morales respondió a nuestro golpe con la expresión cautelosa de alguien que había aprendido a sospechar de visitantes inesperados. Era más joven de lo que esperaba, quizás 40 años, con ojos cansados y la particular cautela que viene de que tu confianza sea traicionada por instituciones en las que pensaste que podías confiar. No estamos comprando nada, dijo firmemente, comenzando ya a cerrar la puerta. Señora Morales, mi nombre es Elena Aguilar, dije rápidamente. Estuve casada con Roberto Aguilar, quien trabajó con la empresa que ejecutó su hipoteca. Estoy aquí porque quiero ayudar a corregir lo que le sucedió a su familia. La puerta dejó de moverse, y la señora Morales estudió mi rostro con la intensidad de alguien que intenta determinar si esto era otra estafa o truco diseñado para aprovecharse de la vulnerable situación de su familia. ¿Qué clase de ayuda?, preguntó, sin abrir más la puerta, pero sin cerrarla tampoco. Daniel dio un paso adelante, su voz suave pero segura. Hemos liquidado los activos del negocio de ejecuciones hipotecarias y queremos devolver el dinero a las familias que perdieron sus hogares. En su caso, eso sería suficiente para cubrir el valor que perdieron, más una compensación por la alteración que sufrió su familia. La señora Morales nos miró fijamente durante un largo momento. Luego se rió, no con humor, sino con el amargo reconocimiento de alguien que ha escuchado demasiadas promesas que resultaron ser mentiras. Claro, dijo, y supongo que todo lo que necesitan es mi información bancaria y mi número de DNI para procesar este generoso regalo. Comprendí su escepticismo por completo. Después de lo que la compañía de Roberto le había hecho a su familia, ¿por qué debería confiar en cualquiera que afirmara querer ayudar? Pero también reconocí algo en su expresión que me dio esperanza. Debajo de la sospecha defensiva, había un destello de la misma esperanza desesperada que sentí cuando el señor Montoro me habló por primera vez de la herencia. No estamos pidiendo ninguna información personal, dije, y entendemos si no quiere dejarnos entrar a su casa. ¿Pero podríamos sentarnos en el vestíbulo de abajo y mostrarle la documentación? Solo para que pueda ver que esto no es una estafa. Algo en mi tono debió haberla convencido de que no éramos depredadores típicos, porque después de otro momento de consideración, asintió hacia la pequeña área del vestíbulo del edificio. 20 minutos después, la señora Morales estaba llorando mientras revisaba el papeleo que Daniel había preparado, copias de los documentos de ejecución hipotecaria, prueba de las ganancias que la compañía de Roberto había obtenido de la pérdida de su familia y una explicación detallada de cuánto dinero queríamos devolverles. 68.000 euros, susurró, mirando la cifra que habíamos calculado basándonos en el valor perdido, más una compensación adicional por daños. Eso es suficiente para recuperar nuestra casa. Los nuevos dueños aún no han hecho nada con ella, solo han estado esperando. Su esposo, Carlos, se había unido a nosotros a mitad de la conversación, y observé su rostro pasar por incredulidad, sospecha, esperanza cautelosa, y finalmente algo que se acercaba a la confianza mientras estudiaba los documentos que habíamos traído. ¿Por qué hacen esto?, preguntó, la pregunta con un peso más allá de la mera curiosidad. ¿Qué ganan ustedes con esto?, fue Daniel quien respondió, su voz portando el dolor de alguien que se había visto obligado a observar la crueldad de su padre desde dentro. Mi padre construyó su riqueza aprovechándose de familias en crisis, dijo. Cuando descubrí lo que estaba haciendo, destruyó mi relación con mis dos padres porque no podía ser parte de una familia que se beneficiaba del sufrimiento de otras personas. Ahora que él ha muerto, mi madre y yo tenemos la oportunidad de devolver el dinero a donde pertenece.
Carlos estudió el rostro de Daniel con la cuidadosa atención de alguien que ha aprendido a leer los motivos de las personas para sobrevivir. Lo que sea que vio allí debió haberlo satisfecho, porque su postura se relajó ligeramente. ¿Cómo sabemos que esto es real?, preguntó la señora Morales. ¿Cómo sabemos que no van a desaparecer una vez que les demos información sobre nosotros? Metí la mano en mi bolso y saqué uno de los cheques bancarios que el señor Montoro me había ayudado a preparar. Una cantidad menor que podía permitirme perder si esta familia decidía no confiar en nosotros, pero lo suficientemente significativa como para demostrar nuestras serias intenciones. Estos son 5.000 euros, dije, extendiendo el cheque. Considérenlo un adelanto de nuestra promesa. Sin condiciones, sin necesidad de información de su parte. Si deciden no confiar en nosotros con la cantidad mayor, quédense con este dinero y considérenlo una compensación por lo que la compañía de mi esposo les hizo pasar a su familia. La señora Morales miró el cheque como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Luego me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. «¿Lo dicen en serio?», dijo, el mismo tono que Daniel había usado cuando le conté por primera vez mis planes. «¿De verdad van en serio con esto?». Nunca he hablado más en serio sobre algo en mi vida. Durante las semanas siguientes, la noticia comenzó a difundirse a través de redes de familias que habían sido afectadas por las prácticas comerciales de Roberto. La señora Morales se había puesto en contacto con otras familias que había conocido a través de grupos de apoyo para personas que enfrentaban la ejecución hipotecaria, y esas familias se habían comunicado con otras que conocían y que habían tenido experiencias similares. Algunas se mostraron escépticas, convencidas de que cualquier oferta de ayuda tenía que ser una trampa. Otras estaban enfadadas, sin querer tener nada que ver con el dinero que provenía de la mujer que había estado casada con su destructor. Pero suficientes familias estaban dispuestas a confiar en nosotros para que comenzáramos a desarrollar un sistema para devolver la riqueza robada. Daniel demostró ser invaluable en estas conversaciones. Su evidente ira por las prácticas comerciales de Roberto y su voluntad de reconocer el daño que su padre había causado ayudaron a convencer a las familias de que no estábamos tratando de comprar perdón o absolución. Simplemente estábamos tratando de devolver una propiedad que nunca nos había pertenecido legítimamente. La familia Fernández, los que habían estado viviendo en una caravana desde que perdieron su casa, estuvieron entre los más difíciles de convencer. Cuando los encontramos en su dirección actual, el señor Fernández nos recibió en la puerta con una rabia apenas controlada. Así que la esposa finalmente se enteró de lo que su marido estaba haciendo realmente, dijo, su voz portando años de amargura acumulada. ¿Se sintió bien, viviendo del dinero robado a familias con hijos? Absorbí su ira sin ponerme a la defensiva, entendiendo que merecía cualquier furia que estas familias necesitaran expresar. No, dije simplemente. Me dio náuseas. Por eso estoy aquí. ¿Cree que el dinero arregla lo que ustedes nos hicieron? Continuó. ¿Cree que un cheque borra el hecho de que mis hijos tuvieron que cambiar de colegio a mitad de año? ¿Que mi mujer tuvo una crisis nerviosa por el estrés? ¿Que hemos estado viviendo en una caravana durante 2 años porque su marido destruyó nuestro historial crediticio? No, dije de nuevo. El dinero no arregla nada de eso, pero podría darles opciones que no tienen ahora mismo, y definitivamente les pertenece más a ustedes que a mí. La señora Fernández apareció detrás de su esposo, su rostro con el particular agotamiento de alguien que ha estado luchando contra sistemas institucionales que no estaban diseñados para ayudar a personas como ella. ¿Cuánto?, preguntó, cortando la continua ira de su esposo con una franqueza práctica. Daniel consultó sus archivos. Basado en el valor que perdieron y las ganancias obtenidas de la reventa de su casa, más una compensación por daños, calculamos que se les deben aproximadamente 92.000 euros. La ira del señor Fernández flaqueó, reemplazada por el silencio atónito de alguien a quien se le ha dicho que la carga que había estado llevando finalmente podría levantarse. 92.000, repitió la señora Fernández, su voz apenas un susurro. Eso es suficiente para conseguir una casa de verdad otra vez, en un buen barrio escolar. Durante el mes siguiente, Daniel y yo desarrollamos una rutina que se sentía más significativa que cualquier cosa que hubiera hecho durante 30 años de matrimonio. Investigábamos familias, las contactábamos,
Proporcionábamos documentación y transferíamos fondos a personas que habían perdido la esperanza de recuperarse alguna vez de lo que la compañía de Roberto les había hecho. No todas las familias aceptaron nuestra ayuda. Algunas estaban demasiado dañadas por sus experiencias para confiar en alguien conectado con la industria de la ejecución hipotecaria. Otras habían seguido adelante y no querían recordatorios de su peor período. Pero suficientes familias dijeron que sí para que comenzáramos a ver el impacto concreto de nuestros esfuerzos. La familia Morales recuperó su casa original y nos envió una foto de sus hijos jugando en un jardín que habían creído perdido para siempre. Marcos Prieto, el militar, utilizó su compensación para iniciar un pequeño negocio que brindaba servicios de reparación de viviendas a otros militares, convirtiendo su experiencia con la inestabilidad de la vivienda en defensa de otros que enfrentaban desafíos similares. Cada éxito se sintió como una pequeña victoria contra el legado de daño que Roberto había creado, pero, más importante, se sintió como una curación para la relación entre Daniel y yo. Trabajar juntos hacia un objetivo que importaba nos había recordado quiénes éramos antes de que la manipulación de Roberto nos separara. ¿Sabes, mamá?, dijo Daniel una tarde mientras terminábamos de preparar documentos para otro contacto familiar. Esta es la primera vez en años que me siento orgulloso de ser tu hijo. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier crítica que me hubiera ofrecido, llevando el peso del reconocimiento de que finalmente había encontrado el coraje para ser la persona que él había necesitado que fuera todo el tiempo. Pero ambos sabíamos que la parte más difícil aún estaba por venir. Habíamos identificado a más de 60 familias que habían sido dañadas por el negocio de Roberto, y algunas de ellas habían sido tan traumatizadas por sus experiencias que acercarse a ellas requeriría un cuidado y una sensibilidad extraordinarios. El dinero estaba disponible, el marco legal estaba en su lugar y nuestro compromiso era absoluto. Pero la justicia tardía no era solo justicia denegada. Era un daño continuo que seguía agravándose con cada día que estas familias pasaban luchando con consecuencias que nunca merecieron. Estábamos compitiendo contra el tiempo, la geografía y el daño acumulado de años de traición institucional. Pero por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí que estaba luchando por algo en lugar de solo sobrevivir a algo. Y eso, comenzaba a entender, marcaba toda la diferencia en el mundo. 6 meses después de nuestro proyecto de restauración, cuando habíamos devuelto con éxito dinero a 37 familias y nos preparábamos para contactar a los casos restantes, Daniel descubrió algo en los archivos de Roberto que cambió todo lo que creíamos entender sobre el alcance de sus crímenes. «Mamá, tienes que ver esto», dijo, su voz con la misma urgencia tensa que había tenido hace 3 años, cuando descubrió por primera vez el negocio de ejecuciones hipotecarias de Roberto. Encontré otro conjunto de archivos ocultos en el ordenador de su oficina en casa, carpetas protegidas con contraseña a las que no pude acceder hasta ahora. Estábamos sentados en mi cocina, rodeados por el papeleo familiar de las familias a las que estábamos trabajando para ayudar, cuando Daniel abrió su ordenador portátil y me mostró documentos que hacían que los crímenes anteriores de Roberto parecieran casi modestos en comparación. No solo estaba ejecutando hipotecas a familias individuales, dijo Daniel, desplazándose por hojas de cálculo que documentaban transacciones que involucraban cientos de propiedades. Estaba trabajando con una red de inversores para apuntar deliberadamente a barrios enteros, haciendo que los valores de las propiedades cayeran para poder comprar múltiples casas por 4 duros. Los archivos revelaron una operación sistemática que iba mucho más allá de los préstamos abusivos que ya habíamos descubierto. Roberto y sus socios habían identificado comunidades económicamente vulnerables, áreas con altas concentraciones de residentes mayores, padres solteros o familias que vivían al día, y habían implementado estrategias diseñadas para desestabilizar barrios enteros. Comprarían varias hipotecas en un área objetivo, acelerarían los procedimientos de ejecución hipotecaria para crear signos visibles de angustia económica. Luego usarían esa angustia para justificar ofertas a la baja en las propiedades circundantes, cuyos propietarios entraban en pánico por la caída del valor de las viviendas. Familias que ni siquiera estaban atrasadas en sus pagos venderían con pérdidas significativas porque habían sido convencidas de que su barrio se estaba derrumbando. «Mira esto», dijo Daniel,
señalando una hoja de cálculo etiquetada Proyecto de Desarrollo de la Ribera. Ejecutaron sistemáticamente las hipotecas de 12 familias en la misma área de 6 manzanas a lo largo de 18 meses. No porque esas familias no pudieran pagar, sino porque las ejecuciones hipotecarias masivas harían bajar el valor de las propiedades restantes. Me quedé mirando la pantalla, sintiéndome enferma, mientras la verdadera magnitud de la crueldad de Roberto se hacía clara. Esto no se trataba solo de familias individuales que se atrasaban en los pagos durante emergencias médicas o pérdidas de empleo. Se trataba de destruir deliberadamente comunidades enteras con fines de lucro, utilizando los hogares de las personas como armas contra sus vecinos. El barrio de la Ribera, dije, reconociendo el nombre de noticias que había visto hace años. Esa zona que fue reurbanizada en pisos de lujo. Derribaron docenas de casas y desplazaron a cientos de familias. Todo según el plan de papá, dijo Daniel, su voz pesada por el asco. Él y sus socios compraron las propiedades ejecutadas, luego vendieron todo el barrio a promotores inmobiliarios que demolieron todo y construyeron viviendas caras que ninguno de los residentes originales podía permitirse. La matemática de esta crueldad expandida era asombrosa. En lugar de 60 familias perjudicadas por ejecuciones hipotecarias individuales, estábamos ante cientos de familias cuyas vidas habían sido alteradas por la estrategia sistemática de desestabilización de barrios de Roberto. Parejas de ancianos obligadas a vender casas en las que habían vivido durante décadas. Familias jóvenes expulsadas de comunidades donde sus hijos tenían amigos y existían sus redes de apoyo. Hay más barrios, continuó Daniel, abriendo archivos adicionales. Al menos otras 4 áreas donde implementaron estrategias similares. Estimación conservadora. Estamos hablando de más de 300 familias que fueron dañadas directamente, además de todos los impactos secundarios en negocios locales, escuelas y organizaciones comunitarias. Me senté en silencio, tratando de procesar la revelación de que mi esposo no solo había sido un prestamista abusivo, sino que había sido un arquitecto de la destrucción comunitaria a una escala que afectó a miles de personas. Los 5 millones de euros que pensé que representaban el alcance total de sus crímenes eran aparentemente solo el comienzo. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Daniel se desplazó por más documentos. Su rostro se puso más pálido, mientras calculaba el alcance de las ganancias generadas por los esquemas de destrucción de barrios de Roberto. Basado en estos archivos, estimo que las ganancias totales de todas sus operaciones están entre 20 y 30 millones de euros, dijo. El dinero que heredaste fue solo lo que guardó en cuentas a su propio nombre. El resto está distribuido en múltiples entidades corporativas y acuerdos de inversión. 20 a 30 millones de euros. El número era tan grande que se sentía abstracto, divorciado de la realidad, pero cada euro representaba un acto específico de crueldad. Una familia expulsada de su casa, un barrio destruido, una comunidad dispersa por el viento para el beneficio de personas que nunca tendrían que vivir con las consecuencias de sus acciones. Necesitamos encontrarlo todo, dije, sorprendida por el acero en mi propia voz. Cada céntimo que provino de la destrucción de esas comunidades debe volver a las personas que perdieron sus hogares. Daniel me miró con algo parecido al asombro. Mamá, eso va a requerir acciones legales contra corporaciones y fondos de inversión. Va a significar declaraciones juradas y audiencias judiciales, y probablemente años de litigio. ¿Estás segura de que estás preparada para ese tipo de lucha? Pensé en la familia Morales, jugando en el jardín que habían creído perdido para siempre. Pensé en Marcos Prieto, construyendo un negocio que ayudaba a otros militares a evitar la inestabilidad de la vivienda que él había experimentado. Pensé en todas las familias que ya habíamos ayudado, y en todas las familias que aún no habíamos encontrado, y que seguían luchando con consecuencias que nunca merecieron. No solo estoy preparada, dije, estoy ansiosa. El proceso legal sobre el que Daniel me había advertido comenzó a los pocos días de nuestro descubrimiento. El señor Montoro nos conectó con abogados que se especializaban en fraude corporativo y recuperación de activos, letrados que entendían que no solo estábamos tratando de devolver dinero robado,
sino que estábamos tratando de desmantelar una empresa criminal que había operado bajo la apariencia de un negocio legítimo. El primer avance se produjo cuando localizamos a Patricia Jiménez, una trabajadora social jubilada que había estado viviendo en el barrio de La Ribera, cuando el esquema de Roberto destruyó su comunidad. Había guardado registros meticulosos de lo que les había sucedido a sus vecinos, documentación que probaba la naturaleza sistemática de la campaña de ejecución hipotecaria. Sabía que algo no estaba bien, nos dijo durante nuestra primera reunión. Familias que nunca se habían atrasado en un pago de repente recibían avisos de ejecución hipotecaria, propiedades vacías durante meses, haciendo que todo el barrio pareciera abandonado. Agentes inmobiliarios diciéndole a la gente que necesitaban vender de inmediato antes de que los valores cayeran aún más. Patricia había intentado organizar a sus vecinos para luchar contra las ejecuciones hipotecarias, pero para cuando entendieron lo que estaba sucediendo, el proceso estaba demasiado avanzado para detenerse. Una por una, las familias habían sido obligadas a irse o convencidas de vender, hasta que la comunidad que había existido durante generaciones se dispersó por toda la ciudad. La peor parte, continuó, fue que nadie nos creyó cuando intentamos denunciar lo que estaba sucediendo. Los funcionarios con los que hablamos dijeron que solo eran fuerzas del mercado, que a veces los barrios declinan y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Pero Patricia había guardado todo: copias de avisos de ejecución hipotecaria, registros de ventas de propiedades, fotografías del barrio antes y después de la destrucción sistemática. Su documentación proporcionó la evidencia que nuestros abogados necesitaban para probar que la operación de Roberto había sido fraudulenta en lugar de simplemente abusiva. Las audiencias judiciales que siguieron fueron diferentes a todo lo que había experimentado. Sentada en salas llenas de abogados y representantes corporativos, escuchando discusiones técnicas sobre decomiso de activos y conspiración criminal, a veces sentía que estaba viendo la vida de otra persona desarrollarse en una pantalla de televisión. Pero luego veía los rostros de las familias por las que estábamos luchando, personas como Patricia Jiménez, que había perdido no solo su hogar, sino toda su comunidad, como la familia Rodríguez, cuya hija adolescente se había visto obligada a cambiar de escuela 3 veces mientras se mudaban de una situación de vivienda temporal a otra, como el anciano señor Ruiz, cuya esposa había muerto en una residencia porque ya no podían permitirse el centro de vida asistida donde ella estaba prosperando. Estos no eran conceptos legales abstractos o injusticias teóricas. Eran personas reales cuyas vidas habían sido destrozadas por la crueldad sistemática de mi esposo, y cada día que seguían luchando con consecuencias que nunca merecieron, era otro día en que la justicia seguía incompleta. El momento decisivo llegó durante una declaración jurada, cuando uno de los ex socios comerciales de Roberto, enfrentado a pruebas de los esquemas de destrucción de barrios, acordó cooperar con nuestros esfuerzos de recuperación de activos a cambio de una exposición legal reducida. Su esposo era el estratega, les dijo a nuestros abogados. Él identificó los barrios objetivo, coordinó el momento de la ejecución hipotecaria, gestionó las relaciones con los promotores. Nosotros proporcionamos financiación y nos llevamos un porcentaje de las ganancias, pero él fue el arquitecto de toda la operación. A las pocas semanas de esa declaración jurada, tuvimos acceso a cuentas bancarias corporativas que contenían más de 18 millones de euros en ganancias de los esquemas de destrucción de barrios de Roberto. Dinero que había estado en cuentas de inversión, ganando intereses mientras las comunidades que había destruido luchaban por reconstruir lo que él había destrozado. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Patricia Jiménez llamó para decirme que suficientes familias habían recibido compensación para comenzar a reconstruir las redes comunitarias que los esquemas de Roberto habían dispersado. Estamos organizando un encuentro de barrio, dijo, su voz brillante con una emoción que no había escuchado cuando nos conocimos. Las familias están regresando a la zona. Los niños se están reconectando con amigos que no habían visto desde el desplazamiento. No es lo mismo que lo que perdimos, pero es el comienzo de la curación. Esa tarde, Daniel y yo nos sentamos en mi cocina haciendo un recuento de las cifras finales. En 18 meses de acción legal y restauración sistemática, habíamos devuelto más de 23 millones de euros a familias y comunidades perjudicadas por las operaciones de Roberto.
Más importante, habíamos proporcionado a cientos de familias los recursos que necesitaban para reconstruir la estabilidad que les había sido robada. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Daniel mientras terminábamos nuestros cálculos. Por primera vez desde que me enteré de los crímenes de papá, no me siento avergonzado de ser su hijo, porque sea cual sea el daño que causó, hemos hecho todo lo humanamente posible para repararlo. Miré a mi hijo, este hombre que había cargado con cargas imposibles durante años, que se había aislado para protegerme de verdades que yo necesitaba enfrentar, y me di cuenta de que el mayor crimen de Roberto no había sido el robo de dinero o la destrucción de comunidades. Su mayor crimen había sido la forma en que había envenenado las relaciones entre las personas que deberían haber podido confiar más el uno en el otro. Había convertido a Daniel en un conspirador involuntario, me había convertido a mí en una cómplice inconsciente y había creado una distancia entre nosotros que se había sentido permanente e irreparable. Pero el dinero robado se puede devolver, las comunidades destruidas se pueden reconstruir, y la confianza rota por el egoísmo de una persona puede restaurarse por el coraje de otra persona para hacer lo correcto, sin importar el costo. Yo también estoy orgullosa de ti, le dije a Daniel, y estoy orgullosa de nosotros. Por primera vez en más de 3 años, mi hijo se acercó a la mesa y tomó mi mano, no con la cuidadosa cortesía de alguien que mantiene la distancia necesaria, sino con el cálido apretón de alguien que había encontrado el camino a casa. 2 años después de ese primer mensaje de voz devastador, me paré en el mismo cementerio donde tuvo lugar el funeral de Roberto, pero esta vez no estaba sola. Daniel estaba a mi lado, y estábamos rodeados por más de 50 personas cuyas vidas habían sido tocadas por nuestros esfuerzos de restauración, familias que habían encontrado el camino de regreso a la estabilidad, niños que estaban prosperando en escuelas que habían creído perdidas para siempre, parejas de ancianos que habían recuperado la dignidad que los esquemas de Roberto habían intentado robar. Patricia Jiménez había organizado lo que llamó una celebración de la curación, reuniendo a familias de todas las comunidades a las que Roberto había apuntado. No era un funeral por mi esposo. Su nombre se mencionó solo de pasada, como el arquitecto del sufrimiento que se había superado en lugar de una persona a la que lamentar. Hace 2 años, estábamos dispersos por toda la ciudad, aislados y luchando, dijo Patricia, dirigiéndose a la multitud reunida con la voz clara de alguien que había aprendido a ser escuchada después de ser silenciada durante demasiado tiempo. Hoy, estamos aquí juntos como prueba de que las comunidades pueden reconstruirse, de que la justicia tardía no tiene por qué significar justicia denegada, y de que a veces la mayor curación proviene de las fuentes más inesperadas. Escuché sus palabras con la tranquila satisfacción de alguien que había descubierto que la mejor manera de honrar a los muertos no es a través del dolor o el perdón, sino a través de la determinación de asegurar que sus fallos no definan los futuros de las personas a las que dañaron. Marcos Prieto se acercó a mí después de la ceremonia, sus hijos jugando con otros niños en el césped del cementerio, mientras sus padres hablaban de reformas en casas que habían recuperado y negocios que habían comenzado con el dinero de su restauración. Señora Aguilar, dijo, su voz con el tono seguro de alguien cuya estabilidad había sido restaurada. Quería que supiera que mi negocio de construcción ha podido ayudar a otras 12 familias de militares a evitar la ejecución hipotecaria, al proporcionar reparaciones de emergencia en el hogar cubiertas por sus prestaciones. Nada de eso hubiera sido posible sin lo que usted y Daniel hicieron. Estas eran las victorias que importaban, no solo el dinero devuelto, sino los efectos dominó de la esperanza restaurada que se extendían por comunidades que habían aprendido que no tenían que aceptar la crueldad institucional como inevitable. La familia Morales se había convertido en amigos cercanos durante los meses de trabajo de restauración. Sus hijos me llamaban Abuela Elena, y nos habían invitado a Daniel y a mí a fiestas de cumpleaños y obras escolares y todas las celebraciones ordinarias que marcan el viaje de una familia de vuelta a la normalidad. La señora Morales había comenzado un grupo de apoyo para familias que enfrentaban la ejecución hipotecaria, utilizando su experiencia con nuestro proyecto de restauración para ayudar a otros a navegar por los complejos desafíos legales y emocionales de la inestabilidad de la vivienda. Lo que usted nos enseñó, me dijo ese día en el cementerio,
No fue solo que se podía devolver el dinero, fue que las personas en crisis merecen ser tratadas con dignidad y respeto, no con explotación y manipulación. A medida que la reunión se calmaba y las familias comenzaban a dirigirse a casa a las comunidades que habían reconstruido, Daniel y yo caminamos lentamente hacia la tumba de Roberto. Era la primera vez que alguno de nosotros visitaba desde el funeral, y me sorprendió darme cuenta de que no sentía ira hacia el hombre enterrado allí, solo una especie de tristeza distante por alguien que había elegido la riqueza sobre la humanidad y el poder sobre la conexión. ¿Crees que habría estado orgulloso de lo que hicimos?, preguntó Daniel, mirando la lápida que llevaba el nombre y las fechas de Roberto, pero ningún resumen significativo de la vida que había vivido. Creo que se habría horrorizado, dije honestamente. Pasó 30 años acumulando dinero y poder, y lo regalamos todo en 18 meses. Desde su perspectiva, tiramos todo por lo que él trabajó. Bien, dijo Daniel con tranquila satisfacción, porque todo por lo que él trabajó fue construido sobre el sufrimiento de otras personas. Permanecimos allí por unos minutos más, no en luto, sino en reconocimiento de que este capítulo de nuestras vidas, finalmente, por completo, se había cerrado. El legado de Roberto no era la riqueza que había acumulado o las comunidades que había destruido, era la familia que casi pierde a través de su manipulación y las relaciones que casi destruye a través de sus secretos. Pero su legado también era la elección que Daniel y yo habíamos tomado para transformar sus fallos en la curación de otras personas, para usar las herramientas de su destrucción para el trabajo de restauración. Recibí una oferta ayer, dijo Daniel mientras caminábamos de regreso al coche. Una organización sin ánimo de lucro que ayuda a familias que enfrentan la ejecución hipotecaria quiere que dirija su programa de defensa legal. El sueldo no es mucho, pero es suficiente para vivir, y el trabajo sería similar a lo que hemos estado haciendo. ¿Lo vas a aceptar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la emoción en su voz. Creo que los crímenes de papá me enseñaron lo que se supone que debo estar haciendo con mi vida, dijo. No puedo deshacer lo que él hizo, pero puedo pasar mi carrera asegurándome de que otras familias no tengan que pasar por lo que experimentaron sus víctimas. El proyecto de restauración nos había cambiado a ambos de maneras que iban mucho más allá de la logística legal y financiera de devolver dinero robado. Daniel había descubierto una vocación que daba significado a sus habilidades profesionales, mientras que yo había aprendido que la persona que había sido durante 30 años, pasiva, complaciente, ansiosa por evitar el conflicto, había sido una elección en lugar de una característica inevitable. Había pasado décadas creyendo que mantener la paz era más importante que exigir justicia, que mantener la armonía era más valioso que proteger a los vulnerables. Pero los últimos 2 años me habían enseñado que algunos tipos de paz son solo silencio ante el daño continuo, y algunos tipos de armonía requieren que otras personas absorban el sufrimiento para que las personas privilegiadas puedan permanecer cómodas. La mujer que se había quedado sola en el funeral de Roberto, abrumada por la traición y el abandono, había sido alguien que reaccionaba a las circunstancias en lugar de moldearlas. La mujer en la que me había convertido era alguien que entendía que la justicia no es algo que te sucede, es algo que creas a través de elecciones y acciones que priorizan el bienestar de otras personas sobre tu propia comodidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la señora Rodríguez, cuya familia había estado entre las últimas en recibir fondos de restauración. El mensaje incluía una foto de su hija graduándose del instituto, la misma hija que se había visto obligada a cambiar de escuela 3 veces durante su inestabilidad de vivienda. Va a la universidad en otoño, decía el mensaje. La primera persona en nuestra familia en tener esa oportunidad. Gracias por devolvernos nuestro futuro. Mai. Estos eran los momentos que hacían que cada conversación difícil, cada audiencia legal, cada noche sin dormir pasada investigando familias y calculando cantidades de restauración, se sintiera valiosa, no porque estuviera buscando gratitud o reconocimiento, sino porque cada éxito representaba una prueba de que la crueldad institucional no era inevitable, de que las personas con recursos podían elegir usar esos recursos para la curación en lugar de para el daño. El dinero se había ido todo ahora, cada céntimo de la riqueza de Roberto devuelto a familias y comunidades a las que había apuntado.
Vivía de mi pensión y los pequeños ahorros que había acumulado independientemente a lo largo de los años, en un piso modesto que se sentía más como un hogar de lo que la casa que compartí con Roberto lo fue alguna vez. Algunas personas podrían haber visto esto como una pérdida, intercambiando seguridad financiera por principios que no pagarían mis facturas ni financiarían mi jubilación. Pero había aprendido algo durante esos meses de trabajo de restauración que nunca había entendido durante 30 años de matrimonio: la diferencia entre ser pudiente y ser rica. Roberto había sido pudiente, acumulando dinero y activos que proporcionaban seguridad financiera, pero que requerían un compromiso moral para mantenerlos. Yo me había vuelto rica de maneras que el dinero no podía medir, rica en relaciones restauradas, rica en comunidades sanadas, rica en el conocimiento de que había elegido la justicia sobre la comodidad cuando la elección más importaba. Daniel me llamaba cada pocos días ahora, no por obligación, sino porque realmente disfrutaba hablar conmigo sobre su trabajo y el mío. Había comenzado a hacer voluntariado con los esfuerzos de reconstrucción comunitaria de Patricia Jiménez, utilizando habilidades que había desarrollado durante el proyecto de restauración para ayudar a otras familias a navegar por los complejos sistemas que determinaban la estabilidad de la vivienda. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo Daniel durante una de nuestras conversaciones recientes. Todos esos años me mantuve alejado porque pensé que no podrías manejar la verdad sobre papá, pero lo manejaste mejor que yo. No solo aceptaste la verdad, hiciste algo al respecto. El cumplido significó más para mí que cualquier herencia o cartera de inversión, porque representaba el reconocimiento de la persona cuya opinión más importaba. Daniel me veía ahora no como alguien que necesitaba protección de realidades difíciles, sino como alguien capaz de enfrentar esas realidades y transformarlas en algo mejor. En las tardes tranquilas en mi piso, rodeada de cartas de familias cuyas vidas habían sido tocadas por nuestros esfuerzos de restauración, a veces pensaba en la mujer que había sido el día que recibí esa primera llamada del señor Montoro. Había estado abrumada por circunstancias que no podía controlar, aislada por secretos que no había elegido guardar, abandonada por personas cuyo amor había venido con condiciones que no había podido cumplir. Pero esa mujer también había poseído algo que no había reconocido en ese momento: la capacidad de elegir la justicia sobre la comodidad, la curación sobre la riqueza, las relaciones sobre la reputación. Solo necesitaba descubrir que esas opciones estaban disponibles para ella. La restauración del dinero robado había sido importante, pero no era lo más significativo que Daniel y yo habíamos logrado. Lo más significativo era la restauración de la confianza entre nosotros, la reconstrucción de una relación que la manipulación de Roberto casi había destruido. Habíamos aprendido que las familias, al igual que las comunidades, podían sobrevivir al daño sistemático y emerger más fuertes que antes, no porque el daño no hubiera sido real, sino porque la respuesta a ese daño había sido guiada por el amor en lugar del miedo, por principios en lugar de conveniencia. Comencé siendo Elena Aguilar, la viuda que heredó millones sin entender su coste. Me había convertido en Elena Montoro, había recuperado mi apellido de soltera, la mujer que entendía que la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que estás dispuesta a renunciar para convertirte en la persona que estás destinada a ser. Y esa persona, finalmente había aprendido, era alguien en quien se podía confiar con el dolor de otras personas, alguien que podía transformar el sufrimiento en curación, alguien que podía elegir la justicia incluso cuando la justicia era inconveniente. Roberto me había dejado dinero, pero nunca tuvo la intención de dejarme poder. El poder de remodelar su legado, de sanar las heridas que había creado, de demostrar que las familias destruidas por el egoísmo de una persona podían ser restauradas por el coraje de otra persona. Había recuperado todo lo que era verdaderamente mío: mi integridad, mi relación con mi hijo y mi capacidad para dormir tranquila sabiendo que había elegido ser parte de la solución en lugar de permanecer cómplice del problema. Y esa, entendí ahora, era la única herencia que realmente había importado.